Ella no buscaba amor, buscaba salvar a su hermana. Él no buscaba una esposa, buscaba una reputación impecable, 27 noches sin tocarse, un contrato imposible y un secreto que los une desde la misma tragedia. ¿Cómo se rompe el hielo cuando el dolor es idéntico? Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El olor a antiséptico y a miedo se adhería a la piel de Elena Rodríguez como una segunda dermis, una capa invisible pero sofocante que la acompañaba incluso en sus sueños. Dentro de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ángeles, el pitido rítmico y agudo del monitor cardíaco se había convertido en la banda sonora de su inminente bancarrota, un metrónomo que marcaba cada segundo que le quedaba para fracasar. 25 millones de pesos. No era una cifra abstracta, sino el precio tangible de la vida, el costo del medicamento Zolgensma, la única barrera que se interponía entre los pequeños pulmones de su hermana Sofía y el colapso definitivo. Afuera, el aire de la Ciudad de México, denso y contaminado por una lluvia ácida que nunca terminaba de caer, se sentía paradójicamente más respirable que la atmósfera esterilizada de la habitación. Elena apretó con fuerza la correa de su bolso de imitación, el único objeto de un lujo fraudulento que poseía, y levantó la vista hacia la cima del coloso de cristal y acero que se erigía al otro lado del periférico, la Torre Avelar. El nombre de Mateo Avelar, el enigmático y despiadado CEO, brillaba en la cima como la firma de un dios indiferente, un dios con el que ella, una simple mortal ahogada en deudas, llevaba una propuesta de matrimonio en el bolsillo, una propuesta que era, al mismo tiempo, su única y desesperada salvación y su más profunda sentencia de humillación. Cada fibra de su ser, entrenada en el arte de la comunicación y la estrategia de imagen, le gritaba que era una locura, una apuesta suicida contra un hombre que devoraba a sus oponentes antes del desayuno. Pero entonces, el recuerdo del rostro pálido de Sofía, de su respiración dificultosa, eclipsaba cualquier atisbo de razón. No tienes opción, se dijo a sí misma, una letanía que repetía para acallar el temblor de sus manos. Por Sofía, no hay opción. La desesperación se había convertido en un estado permanente, un zumbido constante en sus oídos que ahogaba cualquier otro pensamiento. Hacía apenas un mes, Elena era una prometedora ejecutiva de relaciones públicas, experta en construir y proteger la reputación de otros, pero completamente incapaz de gestionar la crisis que implosionaba su propia existencia. La llamada de su jefe había sido breve, casi cobarde, envuelta en falsas condolencias por su difícil situación familiar y excusas corporativas sobre reestructuraciones inevitables. Entendemos que tu mente no está aquí, Elena. La empresa necesita a alguien 100% enfocado. El despido fue un golpe brutal que la dejó sin seguro médico, sin ingresos y con la certeza de que el mundo seguía girando con una crueldad indiferente. Su pequeño apartamento en la colonia del Valle, antes un refugio lleno de los recuerdos cálidos de su madre, se había transformado en una prisión de facturas impagadas y notificaciones de cobro. Las paredes, adornadas con fotos de una vida más feliz, parecían burlarse de ella, testigos silenciosos de su caída libre. Era en esas noches de insomnio con el libro Pedro Páramo entre las manos, leyéndole en voz baja a una hermana que no podía escucharla cuando la idea comenzó a germinar.
Hojeando las páginas de sociales de una revista que había encontrado en la sala de espera del hospital, vio el rostro de Mateo Abelar. No era el típico multimillonario sonriente y filantrópico. Su mirada era gélida, su mandíbula perpetuamente tensa. El artículo detallaba la inminente fusión de Abelar Corp con un conglomerado asiático, una operación de 8.000 millones de pesos que dependía, según los analistas, de proyectar una imagen de estabilidad y legado. Mateo, el huérfano solitario y brillante, carecía de ella. Necesitaba una familia, o al menos la apariencia de una. Y fue ahí, en medio de su miseria, donde su mente estratégica, su único activo restante, vio una oportunidad. Una puerta diminuta en una muralla infranqueable. Armada con una determinación nacida de la más pura necesidad, Elena dedicó 3 días a construir su plan. Investigó a Mateo Abelar con la misma meticulosidad que habría empleado para un cliente corporativo. Descubrió sus patrones, sus vulnerabilidades, la estructura de su junta directiva y, lo más importante, la identidad de su principal rival interna, Patricia Lacerda, la directora de operaciones, una mujer cuya ambición era una leyenda en el sector. Patricia haría cualquier cosa por ver fracasar a Mateo, y la falta de una vida personal estable era el flanco perfecto para un ataque. Elena no estaba proponiendo amor, sino una alianza estratégica. No ofrecía un corazón, sino una solución de relaciones públicas viviente. Se vistió con su único traje sastre, un conjunto gris que había visto mejores días, y se calzó unos tacones que le torturaban los pies, pero que le conferían una pulgada extra de autoridad. El bolso de imitación colgaba de su hombro como un recordatorio constante de la farsa que estaba a punto de representar. El vestíbulo de la Torre Abelar, en el Mindonsen, corazón de paseo de la Reforma, era una catedral de mármol y ambición, diseñada para hacer sentir insignificante a cualquiera. El aire olía a dinero y a un sutil perfume de gardenias. «Tengo una reunión con el señor Abelar», anunció al guardia de seguridad con una confianza que no sentía, mostrando un correo electrónico falsificado en su teléfono. Cada paso que daba sobre el suelo pulido era una batalla contra el impulso de huir. El ascensor, un cubo de cristal que ascendía a una velocidad vertiginosa, era como una jaula que la llevaba hacia su propio sacrificio. Sabía que solo tenía una oportunidad, unos pocos segundos para captar la atención de un hombre que no tenía tiempo para distracciones. La puerta de la sala de juntas se abrió con un siseo casi inaudible, pero para Elena sonó como un cañonazo. Una docena de rostros, todos masculinos, todos curtidos por el poder, se giraron hacia ella. El silencio fue inmediato y pesado. En la cabecera de la mesa de caoba, que parecía extenderse por kilómetros, estaba él. Mateo Abelar en persona era más imponente que en cualquier fotografía. Su traje, de un corte impecable, parecía forjado sobre su cuerpo, y sus ojos, de un gris tormentoso, la analizaron con una mezcla de irritación y curiosidad helada. No había calidez en ellos, solo el cálculo rápido de una mente que procesaba amenazas y oportunidades a la velocidad de la luz. «Disculpen la interrupción», comenzó Elena, su voz sorprendentemente firme, proyectada para llenar el espacio como le habían enseñado. «Mi nombre es Elena Rodríguez y tengo una propuesta de negocios para el señor Abelar, una que resolverá el principal obstáculo para su fusión». Caminó con una lentitud deliberada hacia la mesa, sintiendo todas las miradas clavadas en ella. Dejó sobre la superficie pulida una sola hoja de papel, un resumen de su perfil. Usted necesita proyectar una imagen de estabilidad, de ser un hombre de familia, para asegurar la confianza de sus nuevos socios. Es una narrativa, una estrategia de marca, y yo soy experta en eso. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Yo necesito 25 millones de pesos para un asunto de vida o muerte.
Así que le ofrezco un acuerdo, un contrato. Le propongo ser su esposa durante 1 año. La incredulidad en la sala fue palpable, seguida de murmullos ahogados. Mateo Avelar, sin embargo, no se movió. Solo sus ojos se entrecerraron ligeramente. Se levantó lentamente, su altura y su presencia dominando por completo el ambiente. «Seguridad», dijo con una voz tranquila pero letal. «Saquen a esta mujer de mi edificio. Ahora». El trayecto de vuelta en el ascensor fue un descenso no solo físico, sino también anímico. La humillación le quemaba las mejillas, mucho más caliente que las lágrimas que se negaba a derramar. Había fracasado. Había jugado su única carta y la habían expulsado como a una indigente, mientras caminaba por el paseo de la Reforma, mezclándose con la multitud anónima. El peso de la realidad la aplastó. ¿Qué iba a hacer ahora? El futuro se extendía ante ella como un abismo oscuro y sin fondo. El sonido de su teléfono móvil la sobresaltó. Era un número desconocido. Dudó un instante antes de contestar, esperando la llamada de algún cobrador. «Señorita Rodríguez», dijo una voz grave y formal al otro lado. «Mi nombre es Fernando Aguinaco. Soy el abogado personal del señor Mateo Avelar. Mi cliente ha reconsiderado los términos de su inusual propuesta. Le agradecería que pudiera presentarse en mi despacho mañana a las 9 en punto para discutir los detalles». Elena se detuvo en seco en medio de la acera, el ruido del tráfico de la ciudad desvaneciéndose a su alrededor. No podía creerlo. La reunión en el despacho de Aguinaco, un espacio sobrio y lujoso en las Lomas, fue aún más intimidante. El abogado, un hombre de unos 60 años con una cortesía afilada como un bisturí, le presentó un contrato de 40 páginas que parecía más un tratado de adquisición que un acuerdo matrimonial. Lo leyó todo, cada cláusula, cada subsección. Su cerebro, entrenado para detectar ambigüedades y trampas, se puso en marcha. Cláusulas de confidencialidad con multas millonarias, requisitos de apariciones públicas, un guión detallado de su historia de amor inventada. Era una rendición total de su vida. Cuando llegó a la sección de deberes conyugales, se detuvo. Tomó la pluma de plata que había sobre la mesa. «Falta una condición», dijo con voz firme. «Mi condición». Ante la mirada perpleja del abogado, añadió una cláusula escrita a mano. «No habrá intimidad sexual de ningún tipo durante las primeras 27 noches del matrimonio». Aguinaco levantó una ceja. «El señor Avelar no estará de acuerdo». «Entonces no hay trato», replicó Elena dispuesta a levantarse. El abogado suspiró e hizo una llamada. Elena solo pudo escuchar el murmullo apagado de su voz. Tras unos minutos colgó. «El señor Avelar, a regañadientes, acepta su enmienda. Considera que es un precio pequeño a pagar». La firma del contrato tuvo lugar en una notaría discreta de la colonia Condesa, un espacio minimalista que contrastaba con la complejidad monumental del documento que estaban a punto de legalizar. Mateo estaba allí, de pie junto a la ventana, observando la calle con una expresión indescifrable. No la saludó cuando entró, solo asintió en dirección al notario. El aire entre ellos era gélido, cargado de una tensión puramente transaccional. El notario leyó los puntos, clave con una voz monótona, como si estuviera presidiendo la fusión de dos empresas sin rostro y no la unión de dos seres humanos. Cuando llegó el momento de firmar, la mano de Elena tembló sobre el papel. El bolígrafo se sentía extrañamente pesado, como si contuviera el peso de todas las mentiras que estaba a punto de vivir. Miró a Mateo, buscando alguna señal, cualquier cosa que le indicara que no estaba cometiendo el peor error de su vida. Pero su rostro era una máscara de impasibilidad. «¿Hay alguna otra salida?», susurró ella, una pregunta dirigida más a sí misma que a él. Él la escuchó. Se giró lentamente y sus ojos grises se encontraron con los de ella por primera vez ese día. «Para usted, no lo sé», respondió con una frialdad cortante.
para mí no la hay. Esa frase, esa admisión de su propia trampa, fue extrañamente lo que la impulsó a actuar. Pensó en Sofía, en el pitido del monitor, en los 25 millones de pesos. Con un suspiro que fue casi un sollozo, estampó su firma en la línea de puntos. Su caligrafía, normalmente fluida y elegante, apareció temblorosa y extraña. Se había vendido. Oficialmente, era la señora Abelar. No hubo felicitaciones, ni un apretón de manos. Solo una instrucción seca de Mateo. Un coche la recogerá en su apartamento en 1 hora para llevarla al penthouse, su nueva casa. El penthouse en Polanco era menos un hogar y más una declaración de poder. Un espacio vasto y deslumbrante de 2 pisos con ventanales que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad, desde el bosque de Chapultepec hasta los volcanes en el horizonte. El mobiliario era minimalista y caro. Las obras de arte en las paredes eran de artistas reconocidos y el silencio era tan profundo que resultaba opresivo. Era una jaula de oro, hermosa y completamente desprovista de calor humano. Elena caminó por las habitaciones como un fantasma, tocando las superficies frías de mármol y cristal. Todo allí gritaba el nombre de Mateo Abelar. Control, orden, perfección. No había lugar para el desorden de una vida real, para los libros apilados, las tazas de café a medio beber o las fotos familiares. Su presencia allí se sentía como una intrusión, una mancha en un lienzo inmaculado. Esa noche cenaron en un silencio tenso en un comedor que podría haber albergado a 20 personas. Mateo le explicó sus deberes iniciales, una gala benéfica en el Hipódromo de las Américas en 2 días. Se espera que actúe como mi devota esposa. Sonría, tómeme del brazo, ríase de mis comentarios, aunque no sean graciosos. Su habilidad para la actuación debe ser impecable. Cada palabra era una orden, una directriz en el guión de su nueva vida. Más tarde, mientras ella observaba las luces de la ciudad desde el enorme ventanal del salón, él se acercó por detrás. No la tocó, pero sintió su calor, su cercanía, y su cuerpo se tensó instantáneamente. Para que esto funcione, para que sea creíble, dijo él, su voz un murmullo bajo muy cerca de su oído, necesitamos al menos simular una mínima familiaridad. Su mano se levantó, y por un segundo, Elena pensó que iba a tocarle el hombro o el cabello. El pánico se apoderó de ella, un terror helado y paralizante que le subió por la garganta. Se giró bruscamente, retrocediendo hasta chocar contra el frío cristal del ventanal. «¡No me toques!», exclamó, su voz temblorosa, casi un grito ahogado. Su respiración era agitada, sus ojos desorbitados por un miedo que él no podía comprender. Mateo se detuvo, la mano suspendida en el aire, y la miró con una expresión de pura confusión que rápidamente se transformó en una fría molestia. «Relájese, señorita Rodríguez, o debería decir, señora Abelar. Solo es el primer día. Tenemos 27 noches más de esta farsa por delante». La fría molestia en la mirada de Mateo fue como un portazo en la cara, mucho más hiriente que cualquier grito. Se recompuso al instante, alisando una arruga inexistente en la manga de su camisa, y su rostro volvió a ser la máscara de control inexpugnable que Elena empezaba a conocer. «Como prefiera», dijo él, con un tono que denotaba que su paciencia era un recurso limitado y costoso. «Su lado de la mansión está en el ala oeste. Asegúrese de no confundirse». Sin una palabra más, se dio la vuelta y se retiró a sus aposentos, dejándola sola en la inmensidad del salón, temblando no solo por el pánico residual, sino también por una nueva y amarga sensación de vergüenza. Se refugió en su dormitorio, una suite tan grande y lujosamente impersonal como una habitación de hotel de 5 estrellas, y se abrazó a sí misma tratando de calmar el galope de su corazón. El trauma,
Ese monstruo dormido que llevaba años intentando mantener a raya, había despertado con una violencia inesperada. El recuerdo del chirrido de los neumáticos, del olor a metal quemado y a lluvia sobre el asfalto, la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Había una razón por la que el contacto físico inesperado era un campo minado. Para ella, una razón enterrada en la misma tragedia que le había arrebatado a su madre y había dejado un cráter en su alma. Un secreto que ni siquiera Sofía conocía en toda su devastadora magnitud. Los días siguientes se convirtieron en un estudiado ballet de evitación. Compartían el mismo espacio, pero vivían en universos paralelos, comunicándose a través de escuetas notas dejadas con el personal de servicio o con fríos mensajes de texto. La preparación para la gala benéfica en el hipódromo de 1900. Las Américas se convirtió en el único campo de batalla donde sus mundos colisionaban. Mateo, en un acto de control absoluto, había contratado a un afamado estilista para que la transformara en la señora Avelar. Mientras Elena se probaba vestidos de diseñador que costaban más de lo que había ganado en un año, Mateo observaba desde un sillón, con la barbilla apoyada en la mano, juzgando cada opción con la precisión de un director de arte. El azul es demasiado sobrio, parece una ejecutiva de un banco, comentó, su voz desprovista de emoción. El rojo es vulgar, no está vendiendo su cuerpo, está vendiendo una imagen de elegancia. Elena, sintiéndose como una muñeca a la que vestían y desvestían, finalmente estalló. Quizás si me dieras alguna directriz más allá de parecer cara, podría ser de más ayuda, espetó su paciencia hecha trizas. Mateo levantó la vista de su tableta, una chispa de algo parecido a la sorpresa en sus ojos grises. La directriz es simple, Elena. Debe lucir como una mujer por la que valdría la pena pagar 25 millones de pesos. La crueldad del comentario la dejó sin aliento, pero en lugar de marchitarse, una furia helada la invadió. Se plantó frente a él, envuelta en un vestido de seda verde esmeralda que el estilista había elegido. Entendido, y usted, señora Avelar, debe actuar como un hombre con el que una mujer querría casarse gratis. A juzgar por su carácter, ese será el verdadero reto de actuación de esta noche. Por primera vez, vio una grieta en su armadura. Las comisuras de sus labios se crisparon, casi traicionándolo con una sonrisa. La noche de la gala, el hipódromo de las Américas, era un hervidero de poder, un microcosmos de la élite mexicana donde las sonrisas eran tan afiladas como los diamantes que adornaban los cuellos de las mujeres. Al bajar del coche, Mateo le tendió el brazo. «Empieza el espectáculo», murmuró, su aliento cálido rozándole la oreja. Elena respiró hondo, se metió en su papel de profesional de las relaciones públicas y se transformó. Colocó una sonrisa radiante en su rostro, deslizó su mano por el brazo de Mateo con una familiaridad ensayada y caminó a su lado como si hubiera nacido para ello. La metamorfosis fue tan completa que incluso Mateo pareció impresionado. Ella era la esposa perfecta, encantadora, inteligente, atenta. Reía en los momentos adecuados, le susurraba al oído anécdotas inventadas sobre su romance relámpago, que los invitados escuchaban con avidez y desviaba las preguntas indiscretas con una gracia consumada. Nos conocimos en una galería de arte en San Miguel de Allende, le dijo a un magnate de las telecomunicaciones. Fue un flechazo. Mateo es mucho más romántico de lo que su reputación sugiere. Mateo, siguiendo su liderazgo, interpretaba su parte del hombre de negocios, adusto pero secretamente enamorado, mirándola con una intensidad calculada que hacía que a Elena se le erizara la piel. Durante el vals obligatorio, mientras se movían por la pista, bajo la mirada de cientos de personas,
La rigidez de sus cuerpos era una contradicción flagrante con las sonrisas que exhibían. «Está haciéndolo bien», admitió él en voz baja, su mano quemándole la espalda a través de la fina seda. «Es mi trabajo», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Proteger la marca. Y en este momento, usted es la marca». En un momento de respiro, lograron escapar de la multitud y salieron a una terraza que dominaba la pista de carreras, ahora silenciosa y oscura abajo. Un cielo estrellado. Por un instante la actuación cesó. Se apoyaron en la balaustrada a una distancia prudente, pero compartiendo el mismo aire nocturno. El silencio entre ellos ya no era hostil, sino simplemente expectante. Fue Mateo quien lo rompió, sorprendiéndola. «¿Cómo está ella?», preguntó sin mirarla, su voz más suave de lo que Elena la había oído nunca. «¿Tu hermana?». La pregunta la desarmó. En todo el tiempo que llevaban conociéndose, Sofía había sido un concepto, la razón del contrato, no una persona real para él. «Estable», respondió Elena, aferrándose a esa palabra como a un salvavidas. «Los médicos dicen que está estable, pero necesita el medicamento pronto. Cada día cuenta». Vio cómo Mateo apretaba la mandíbula, sus nudillos blancos al agarrar la barandilla. «Mi padre solía traerme aquí de niño», dijo de repente, su mirada perdida en la oscuridad de la pista. Odiaba los caballos, pero le encantaba la emoción de la apuesta. Decía que todo en la vida era una apuesta calculada. Fue la primera confidencia personal, por pequeña que fuera, que compartía con ella. Una grieta minúscula en el muro de hielo que lo rodeaba. Elena sintió un impulso extraño, casi doloroso, de decirle algo reconfortante, de conectar con esa astilla de vulnerabilidad. Pero justo cuando iba a hablar, un flash la cegó por una fracción de segundo. Instintivamente, ambos se tensaron y se separaron, la distancia segura volviendo a instalarse entre ellos como un resorte. Al otro lado, de la terraza, entre las sombras de una columna, Elena vio la silueta de Patricia Lacerda, quien bajaba su teléfono con una sonrisa de satisfacción apenas disimulada. No había capturado el momento de conexión, sino el que vino justo después. El reflejo instintivo de su separación, la distancia incómoda y antinatural de dos extraños que fingían ser un matrimonio. El artículo apareció 2 días después en Pulso Corporativo, un infame blog de chismes del mundo empresarial conocido por destruir reputaciones con insinuaciones venenosas. No había una acusación directa, pero el texto era una obra maestra de la malicia. Bajo el titular «El matrimonio más frío de México», el artículo analizaba con detalle forense cada una de sus interacciones en la gala. Hablaba de sus sonrisas ensayadas y su lenguaje corporal contractual. La pieza central era la foto que Patricia había tomado. En ella, Elena y Mateo estaban de pie en la terraza, pero en lugar de estar cerca como se esperaría de una pareja de recién casados, había un espacio de casi 1 metro entre ellos, ambos mirando en direcciones ligeramente diferentes, sus posturas rígidas y defensivas. La foto gritaba lo que el texto solo susurraba: farsa. La repercusión fue inmediata y sísmica. El teléfono de Mateo no dejó de sonar. Miembros de la junta directiva llamaban, preocupados. Los representantes del conglomerado asiático solicitaron una reunión para aclarar la percepción pública. La imagen de estabilidad que tanto se habían esforzado por construir se estaba desmoronando, carcomida por las dudas. Elena observó el caos desde la barrera, encerrada en su jaula de oro, sintiendo una mezcla de pánico y una extraña satisfacción al ver que el control absoluto de Mateo se resquebrajaba. Él pasaba las horas encerrado en su despacho, su voz resonando en llamadas tensas y furiosas. La atmósfera en el penthouse se volvió irrespirable, cargada de una ira no expresada que parecía adherirse a las paredes.
La llamada de Fernando Aguinaco, el abogado, fue la gota que derramó el vaso. Mateo puso el altavoz para que Elena pudiera escuchar la sentencia. «Mateo, la situación es crítica», dijo la voz grave de Aguinaco. «La foto y el artículo han violado la cláusula de imagen del acuerdo de fusión. Nuestros socios están interpretando esto como una señal de inestabilidad, no solo personal, sino también de liderazgo. Dicen que un hombre que no puede gestionar su propia casa no puede gestionar una empresa conjunta de 8.000 millones de pesos». Hubo una pausa. La junta directiva está exigiendo una prueba de unión más convincente. Quieren que concedan una entrevista exclusiva desde su hogar a la revista Caras. Quieren verlos en su nido de amor, hablando de sus planes de futuro. Quieren ver intimidad o al menos una versión impecable de ella. Después de que Aguinaco colgó, un silencio mortal llenó el despacho. Elena podía sentir la furia que emanaba de Mateo. Era una presencia física, una ola de calor que distorsionaba el aire. Cuando finalmente habló, su voz era peligrosamente baja, un gruñido contenido que era mucho más aterrador que cualquier grito. «Esto es tu culpa», siseó, levantándose de su silla y caminando lentamente hacia ella. «Tu ridícula regla de las 27 noches, tu incapacidad para fingir un mínimo de afecto. Te pago por una actuación, Elena, una actuación profesional, y estás fallando de manera espectacular». Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía ver las motas oscuras en su iris gris. «Estás poniendo en riesgo todo por lo que he trabajado. ¿Acaso lo entiendes?» El ataque fue tan brutal y directo que Elena sintió como si la hubieran abofeteado. Retrocedió un paso, su propia ira surgiendo para encontrarse con la de él. «No te atrevas a culparme», replicó su voz temblando de rabia. «¿Crees que esto es fácil para mí? Vivir en esta vitrina, fingiendo ser algo que no soy, junto a un hombre que me trata como a un objeto que compró. Cumplí con mi parte del trato en esa gala. Actué a la perfección, pero no puedo controlar a víboras como Patricia Lacerda, ni puedo fabricar sentimientos que no existen». La confrontación escaló rápidamente, sus voces rebotando en las paredes de cristal del penthouse. Dos animales heridos, atrapados en la misma jaula. «No te pedí sentimientos, te pedí profesionalismo», rugió él. «Te pedí que cumplieras un contrato que firmaste voluntariamente». «Lo firmé por necesidad, no por elección», gritó ella, las lágrimas de frustración finalmente brotando de sus ojos. «Una necesidad que tú nunca entenderás desde tu torre de marfil». Él estaba a punto de replicar, su rostro una máscara de furia, cuando el sonido estridente del teléfono de Elena los interrumpió. Era el hospital. El corazón de Elena se detuvo. Solo llamaban cuando algo iba mal. Con manos temblorosas, contestó. La voz de la enfermera era suave pero urgente. «Señorita Rodríguez, lamento informarle que Sofía ha tenido una complicación. Sufrió una crisis respiratoria. La hemos estabilizado, pero su estado es muy delicado. El doctor recomienda que venga cuanto antes». El mundo de Elena se inclinó sobre su eje. El penthouse, la discusión, el contrato, el dinero, todo se desvaneció. Solo quedaba la voz de la enfermera y un terror tan absoluto que le robó el aire. Dejó caer el teléfono y miró a Mateo, sus ojos desorbitados por el pánico. «Es Sofía», susurró, su voz rota. «Está empeorando». La furia en el rostro de Mateo se desvaneció, reemplazada por una expresión de desconcierto, al ver el terror puro y sin filtros que la consumía. La crisis ya no era sobre la fusión o una foto en un blog. La crisis era real y estaba a punto de destruirlos a ambos. El trayecto hacia el hospital fue una mancha borrosa de luces de la ciudad y el sonido de la sirena de su propia angustia resonando en la cabeza de Elena. Mateo conducía el lujoso sedán con una concentración feroz,
sus manos aferradas al volante, navegando por el caótico tráfico de la Ciudad de México con una precisión que rayaba en la violencia. Por primera vez, desde que se conocieron, no existían barreras entre ellos, ni contratos, ni cláusulas, ni actuaciones. Solo compartían el pánico crudo y universal de que la vida de alguien a quien amaban pendía de un hilo. En la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos, el tiempo se estiró hasta volverse una sustancia pegajosa e informe. Elena, reducida a un manojo de nervios, no podía quedarse quieta, caminando de un lado a otro sobre las baldosas blancas y frías, mientras su mente proyectaba los peores escenarios posibles. Sorprendentemente, Mateo no se fue. No ofreció palabras huecas de consuelo, pues sabía que serían inútiles. En su lugar, se convirtió en una presencia silenciosa y sólida. Usó su teléfono no para cerrar tratos, sino para hablar directamente con el director del hospital, asegurándose de que Sofía tuviera al mejor equipo a su disposición. Se encargó de que les trajeran café y comida que Elena apenas probó. Se interpuso entre ella y las enfermeras con preguntas difíciles, exigiendo respuestas claras y detalladas con la misma autoridad con la que dirigía su imperio. Elena lo observaba como a través de un velo, viendo por primera vez al hombre detrás del CEO. Vio a un hombre capaz de una quietud y una eficiencia protectoras que la dejaron perpleja. Estaba usando su inmenso poder no para controlarla, sino para construir un pequeño santuario de orden en medio de su caos. Los días se fundieron en una vigilia agotadora. Sofía superó la crisis, pero su cuerpo estaba debilitado y la urgencia del tratamiento se volvió más crítica que nunca. Elena apenas salía del hospital, durmiendo en un incómodo sillón junto a la cama de su hermana, leyéndole en susurros fragmentos de sus libros favoritos, aferrándose a la frágil normalidad de ese ritual. Mateo aparecía todos los días. A veces se quedaba 1 hora, a veces 3. Se sentaba en silencio, revisando documentos en su tableta, pero su presencia era un ancla. Durante esas largas horas observó a Elena en su estado más puro, despojada de su armadura profesional, sin maquillaje, con el cabello recogido en un moño desordenado, pero con una devoción por su hermana que era tan feroz y luminosa que le resultaba casi cegadora. La veía susurrarle a Sofía, cambiarle los paños húmedos de la frente, luchar con una ferocidad de leona por cada gramo de esperanza que los médicos le ofrecían. La mujer que tenía delante no era un activo en una fusión, ni una molestia contractual. Era una mujer de una fortaleza extraordinaria, doblegada por una circunstancia imposible. Y una pregunta comenzó a atormentarlo, una pregunta que iba más allá de la fusión y del dinero. ¿Por qué esa fobia al contacto? ¿Qué herida llevaba tan dentro que ni siquiera ante su propia aniquilación emocional podía permitirse ser tocada? La presión de la junta directiva se volvió insostenible. La fecha límite para la fusión se acercaba como un tren de carga. Les exigían que solucionara el problema de su imagen, que hiciera la entrevista, que salvara el trato. Pero sus prioridades habían empezado a cambiar de forma sísmica. Miraba a Elena, agotada y pálida bajo la luz fluorescente del hospital, y la idea de presionarla con algo tan trivial como una entrevista de revista le parecía obscena. Necesitaba entenderla, no para manipularla ni para ganar la discusión, sino porque una necesidad visceral de comprender la raíz de su dolor se había apoderado de él. Recordó el expediente que su equipo de seguridad había preparado sobre ella antes de firmar el contrato. Recordó la dirección de su antiguo apartamento, el lugar donde había crecido, su hogar. Tomó una decisión que sabía que cruzaba todas las líneas de la privacidad y el respeto. Una noche, mientras Elena dormitaba en el sillón del hospital, él condujo hasta la Colonia del Valle.
El edificio de apartamentos, la puerta de su casa, todo era tan modesto, tan real, en comparación con el vacío, opulento de su penthouse. Usando los servicios de un cerrajero que no hizo preguntas, entró. El aire del interior olía a ella, una mezcla de libros viejos y un perfume floral apenas perceptible. Era un hogar, no una casa. Vio las fotos en la pared. Elena y Sofía de niñas, con su madre, una mujer de sonrisa radiante. Vio la pila de libros en la mesita de noche, las notas pegadas en el refrigerador. Cada objeto contaba una historia de amor y de lucha. Fue en el dormitorio de Elena, una habitación sencilla con paredes pintadas de un suave color lavanda, donde lo encontró. Sobre un pequeño escritorio de madera había un diario de cuero gastado. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. Sabía que estaba cometiendo una transgresión imperdonable, una invasión de lo más sagrado de su alma. Pero la necesidad de comprender era más fuerte que su conciencia. Se sentó en el borde de la cama, que crujió bajo su peso, y con manos que le temblaban ligeramente, lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de la caligrafía de una adolescente, sueños y trivialidades. Pero a medida que avanzaba, la escritura se volvía más tensa, más oscura. Leyó sobre la abrumadora carga de cuidar a Sofía, sobre el terror a las facturas médicas, sobre el amor inmenso que sentía por su hermana. Y entonces llegó a la entrada que lo cambió todo. Con un lenguaje fracturado por el dolor, Elena describía el accidente, el día lluvioso, el coche que perdió el control en la carretera a Cuernavaca, el sonido ensordecedor del impacto. Describía cómo su madre murió en el acto y cómo ella, atrapada en el asiento trasero, solo pudo ver el otro coche, un sedán oscuro y destrozado. Y leyó el detalle que hizo que el mundo de Mateo se detuviera. La matrícula del otro coche, que había quedado grabada en su memoria para siempre. Era la matrícula del coche en el que viajaban sus padres. El accidente que lo había dejado huérfano, que había forjado su armadura de hielo y desconfianza, era el mismo que le había arrebatado la madre a Elena y la había dejado con una cicatriz de terror tan profunda que el simple roce de otra persona la transportaba de vuelta a ese infierno de metal retorcido. No eran dos extraños unidos por un contrato, eran los dos supervivientes de la misma tragedia, dos almas rotas por el mismo instante de caos que habían vivido sus vidas a la sombra del mismo dolor sin saberlo. El aire se escapó de sus pulmones, el diario cayó de sus manos, la culpa, el dolor, la comprensión, todo lo golpeó a la vez. Su frialdad no era fortaleza, era el mismo miedo que la atenazaba a ella. Un par de días después, agotada, Elena regresó al penthouse por primera vez en casi una semana para ducharse y cambiarse de ropa, habiendo convencido a una amiga para que se quedara con Sofía. Al entrar, supo que algo era diferente. Había una quietud en el aire, una densidad que no estaba antes, una sensación de que su espacio, ya violado por el contrato, había sido profanado de una manera más profunda. Un sexto sentido la llevó a su antiguo apartamento esa misma tarde. Todo parecía en orden, pero el presentimiento se convirtió en una certeza helada. Corrió a su dormitorio, al cajón de su escritorio donde guardaba su tesoro más íntimo. Estaba vacío. El diario había desaparecido, la sangre se le heló en las venas. La traición fue tan absoluta, tan devastadora, que le robó el aliento. Él había estado allí, había invadido su pasado, su santuario, y le había robado sus pensamientos más secretos. Regresó al penthouse, sintiendo un odio tan puro que la hacía temblar. Lo encontró de pie junto al ventanal, observando la ciudad. Antes de que ella pudiera lanzar la primera acusación, él se giró. Su rostro era diferente, despojado de su arrogancia habitual. La presentación final de la fusión es mañana por la mañana,
dijo con voz queda, la Junta me ha dado un ultimátum. O les demuestro que nuestro matrimonio es sólido, o el trato se cancela. La trampa se cerró sobre ella. Estaba completamente a su merced, su secreto más oscuro, en manos del hombre que tenía el poder de destruirla. Justo cuando el telón estaba a punto de caer. La sala de juntas de Abelard Corp era un circo de tensión. Los miembros de la junta directiva y los socios asiáticos estaban sentados con rostros de piedra. Elena, sentada en la primera fila, se sentía como un fantasma, una autómata interpretando su último acto. Estaba allí, vacía, esperando la humillación final. Mateo comenzó su presentación. Habló de proyecciones financieras y sinergias de mercado, pero su voz carecía de su habitual filo autoritario. Entonces, justo cuando se disponía a concluir, la voz de Patricia Lacerda cortó el aire. «Un momento, por favor», dijo, levantándose con una sonrisa venenosa. «Creo que, antes de finalizar un acuerdo de esta magnitud, todos en esta sala merecen conocer la verdad sobre el repentino y conveniente matrimonio del señor Abelard». Con un movimiento dramático, hizo una señal a un técnico, y en la pantalla gigante detrás de Mateo apareció una imagen escaneada de la primera página de su contrato matrimonial. Las cláusulas, los 25 millones de pesos, el plazo de 1 año, todo expuesto en letras gigantes. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La humillación era absoluta. Patricia sonreía, saboreando su victoria. «Como pueden ver», continuó, «la base de esta unión no es el amor, sino una transacción financiera, un fraude». Todos los ojos se volvieron hacia Mateo, esperando una negación, una excusa. Él permaneció en silencio por un momento, dejando que el peso de la acusación llenara la sala. Elena cerró los ojos, esperando el golpe de gracia. Pero cuando Mateo habló, su voz era tranquila y firme. «La señora Lacerda tiene razón», dijo, provocando una nueva oleada de sorpresa. «Este matrimonio comenzó como un contrato». Miró directamente a los ojos del presidente de la Junta y luego a los socios. «Pero lo que comenzó como un acuerdo de negocios me dio el privilegio de conocer a la mujer más valiente, fuerte y honorable que he conocido en mi vida». Sacó el diario de Elena de su maletín. El corazón de ella se detuvo. Esto era todo. La iba a destruir. Pero Mateo no leyó la parte del accidente. Abrió el diario en una página específica y leyó en voz alta, su voz resonando con una emoción genuina que nadie en esa sala le había oído expresar jamás. Leyó una entrada escrita la noche antes de que ella le hiciera la propuesta. «Dios mío, si existes, ayúdame. No me importa mi orgullo, no me importa mi dignidad. No me importa venderme, si es necesario. Lo único que importa es la sonrisa de Sofía. Sacrificaría cualquier cosa por escucharla reír una vez más sin que le falte el aire». Mateo levantó la vista del diario, sus ojos encontrando los de Elena a través de la sala. «Este contrato no fue un fraude corporativo», declaró con una autoridad moral que silenció a todos. «Fue el acto desesperado de una hermana dispuesta a arder en el infierno para salvar a la persona que ama». Y entonces dio el golpe final. Proyectó una nueva imagen en la pantalla, borrando el contrato. Era una confirmación de transferencia bancaria. «Anoche realicé una donación personal y anónima de 25 millones de pesos a la fundación del hospital para cubrir la totalidad del tratamiento de Sofía Rodríguez. Por lo tanto, el contrato entre nosotros queda legal y moralmente disuelto. Cualquier poder que este documento tuviera sobre Elena o sobre mí ha dejado de existir». El silencio en la sala era atronador. Patricia Lacerda estaba pálida, su triunfo convertido en cenizas. Fue el presidente del conglomerado asiático quien rompió el hechizo. Se levantó lentamente y comenzó a aplaudir. Uno por uno,
Los demás miembros de la junta se unieron a él. No estaban aplaudiendo una fusión de negocios, estaban aplaudiendo un acto de integridad, una demostración de un carácter que valía mucho más que 8.000 millones de pesos. La fusión fue aprobada por unanimidad. Más tarde, cuando la sala se vació, Elena se acercó a Mateo. No quedaban más que ellos dos y los ecos de la batalla que acababa de librarse. «¿Leíste mi diario?», dijo ella. No era una pregunta, sino la constatación de una herida profunda. «Sí», admitió él, sin apartar la mirada, sus ojos llenos de un arrepentimiento que ella nunca había visto antes. «Y lo siento, Elena, más de lo que puedo expresar, pero era la única manera de entender, no la cláusula del contrato, sino a ti. Era la única manera de descubrir que nuestro dolor tenía la misma fuente, que sin saberlo éramos los dos únicos testigos de la tragedia del otro». Extendió la mano y le devolvió el diario. Su gesto no fue para salvar el negocio, fue para salvarla a ella, para devolverle la narrativa de su vida, para honrar su sacrificio de una manera que el dinero nunca podría. Y en ese momento, al ver la verdad desnuda en sus ojos, Elena supo que lo había perdonado. 6 meses después, el aire ya no olía a antiséptico, sino a jazmín y a hierba recién cortada. En el jardín del centro de rehabilitación del hospital, Sofía, con el cabello más largo y un brillo saludable en las mejillas, reía a carcajadas mientras un fisioterapeuta la ayudaba a caminar unos pasos, cada uno más firme que el anterior. Sentados en un banco cercano, Mateo y Elena observaban la escena, sus manos entrelazadas en un gesto de cómoda familiaridad. Su relación, forjada en el fuego de la desesperación y la verdad, se había reconstruido sobre una base de confianza y vulnerabilidad compartida. Él no le ofreció un anillo de diamantes ni una promesa vacía. En su lugar, le entregó una carpeta de cuero. Dentro estaban los documentos de constitución de una nueva organización sin ánimo de lucro, la Fundación Isabel Rodríguez, dedicada a financiar tratamientos para niños con enfermedades raras. Era un legado, un tributo a la madre que ambos habían perdido en el mismo instante fatídico. Era la prueba de que él había aprendido a usar su inmenso poder no para controlar, sino para sanar. Mientras Sofía se giraba y les saludaba con la mano, libre y sonriente, Elena apoyó la cabeza en el hombro de Mateo, sintiendo por fin, después de tantos años, que había llegado a casa.